la cámara para aquí. Creo que estaba hablando con Raúl. Estamos teniendo la transmisión para el segundo. Nosotros, bueno, no pasa nada. Bueno, buenos días a todos los asistentes y buenos días también al doctorando Luis Alberto Martínez Iscán. Vamos a proceder a la defensa de un proyecto de tesis titulado Resultados del trasplante hepático por hepatocarcinoma según el cumplimiento de los criterios de Milán y su influencia en la supervivencia del infecto y global, que está dirigida por los profesores, el doctor Pablo Ramírez Romero y el doctor Pedro Antonio Cascabeza. El tribunal va a estar constituido por la doctora Carmen María García Bernardo, que actuó como secretaria y que pertenece al Hospital Universitario Central de Asturias, a la Universidad de Oviedo, y como vocal el doctor Rafael Eduardo Chávez Cartaya, que es profesor de la University Hospital of Wales y ejerce su trabajo en el Cardiff University Medical School. Y luego preside el tribunal un servidor, José Antonio Contiñano, profesor de la Universidad de Murcia y trabajo en el Hospital Universitario Virgen de la Exarca. Sin más, podemos comenzar la defensa de la tesis. Le rogamos al doctorando que en la medida de lo posible se ajuste al tiempo establecido, que son los 40 minutos, con una cierta elasticidad, pero que por favor se pueda limitar lo máximo posible. Muchas gracias. Muy buenas. Con el permiso del tribunal, voy a pasar a leer la tesis llamada o titulada Resultados del trasplante hepático por hepatocarcinoma según el cumplimiento de los criterios de Milán y su influencia en la supervivencia del injerto y global. El hepatocarcinoma es la séptima neoplasia en frecuencia a nivel mundial y la sexta en orden de incidencia en el mundo. Es la neoplasia más frecuente del hígado entre los tumores primarios y la frecuencia está relacionada directamente con la patología de base. En el caso, por ejemplo, del sudeste asiático, en los países subsaharianos es más frecuente. Sí, vale. Compartir pantalla. Puede comenzar de nuevo si vale. Está compartida la pantalla. Sí. ¿Cómo se comparte? ¿Cómo se comparte? Compartir pantalla de salud de adultos. No me preocupes. Aquí en Zoom. Sí, exacto. Aquí, compartir pantalla y aquí. Muy buenas a todos. Con el permiso del tribunal, voy a leer la tesis Resultados del trasplante hepático por hepatocarcinoma según el cumplimiento de los criterios de Milán y su influencia en la supervivencia del injerto y global. El hepatocarcinoma es la séptima neoplasia más frecuente del mundo y la sexta en números absolutos. La incidencia varía en función de la etiología. Por ejemplo, es más frecuente en los países del sudeste asiático y en los países subsaharianos debido a la prevalencia de la hepatitis B. En Europa y en Estados Unidos tiene una orden de frecuencia de 5 a 8 casos por cada 100.000 habitantes y está más relacionada con los cuadros de NASH. En general son los cuadros de hepatitis no alcohólica, cirrosis por hepatitis B y cirrosis etílica. La etiopatogenia puede variar en base a si es un hígado cirrótico o es un hígado no cirrótico. Cuando es un hígado cirrótico ocurre un proceso de necrosis y regeneración que genera un daño hepatocitario, una oxidación y un proceso neoplásico inicial.
En el caso de los hígados ancirróticos, la agresión directa de agentes virales o farmacológicos genera promoción de oncogenes y genera la neoplasia. Patológicamente, el hepatocarcinoma puede ser unifocal, multifocal o difusamente infiltrante. Independientemente al patrón histológico del carcinoma, tiene tendencia a invasión vascular precoz, por lo cual también nos traduce radiológicamente en las imágenes que permiten un diagnóstico y manejo del hepatocarcinoma sin necesidad de llegar a la biopsia generalmente. Para el manejo clínico del hepatocarcinoma nos basamos en los criterios de Barcelona. Los criterios de Barcelona nos permiten a nosotros un amplio espectro de presentaciones de los pacientes, y en el caso nuestro, como vamos a basarnos en el trasplante, vamos a enfocarnos en el estadio A, que se basa en pacientes con tumores solitarios o tumores hasta 3 nódulos, todos menores a 3 centímetros, en los cuales no se puede someter a una resección quirúrgica. ¿Por qué? Porque tiene una presión portal aumentada y que carezcan de comorbilidades importantes, lo cual permita un trasplante hepático, que el paciente pueda someterse a tal cirugía. Para decidir eso, aquí tenemos la frecuencia según el registro español de trasplante hepático, en el cual el hepatocarcinoma es la segunda causa más frecuente de trasplante en nuestro país, luego de la cirrosis sin cáncer. La supervivencia global de los pacientes trasplantados a los 5 años es aproximadamente del 70%, lo cual nos da una base de que es un tratamiento que puede competir con los demás y es una buena alternativa a los demás tratamientos existentes. Para decidir si un paciente puede trasplantarse o no por hepatocarcinoma, nos basamos en los criterios de Milán, que fueron publicados inicialmente por Vincenzo Mazzaferro en 1996 y consisten en trasplantar a pacientes con un hepatocarcinoma de hasta 5 centímetros, si es un nódulo único, o hasta 3 nódulos de hasta 3 centímetros, como mucho de diámetro, como máximo, sin invasión vascular macroscópica ni diseminación a distancia. Esto nos garantiza un resultado aproximado del 70% a 5 años y una tasa de recurrencia menor al 15% a 5 años. Según los resultados iniciales, ellos habían conseguido una supervivencia global de 75% y del 83% de supervivencia libre de enfermedad a los 4 años. Por lo cual podemos ver que es una opción muy válida y demostrada científicamente. En el último consenso de las sociedades españolas de tratamiento del hepatocarcinoma, nos habló de que los criterios de Milán son el marco de referencia para el trasplante hepático por hepatocarcinoma y el comparador de cualquier otra alternativa. En ese sentido, como son muy restrictivos y basados en criterios morfológicos, se han implementado esfuerzos para ampliar estos criterios. Algunos de ellos son ampliar los límites morfológicos, el tamaño del tumor, el número de tumores y el volumen tumoral en ese aspecto. Por otro lado, un criterio bioquímico como la alfa-fetoproteína, una respuesta a los tratamientos regionales, la infraestratificación, que es un criterio evolutivo clínico, y la histología del hepatocarcinoma, que eventualmente requeriría una punción biópsica previa. Entre los más frecuentes, entre los casos de estudios, las publicaciones más frecuentes con expansiones de los criterios, tenemos los criterios de San Francisco, que pautan que consideran que hasta un nódulo de 6,5 centímetros de diámetro mayor o hasta 2 a 3 nódulos menores a 4,5, en total con una suma de hasta 8 centímetros, podrían ser trasplantados según esos criterios. Y también tenemos los criterios up-to-7, que consideran que la suma del número de nódulos tumorales más el diámetro en centímetros del nódulo mayor no debería pasar de 7. En ese contexto han publicado resultados de una tasa de recidiva bastante baja del 6% y en up-to-7 una tasa de supervivencia global al 5 años del 71%, semejante a los criterios de Milán. Como podemos observar en estos dos gráficos, en los criterios de San Francisco llega a una supervivencia del 75,2% a los 5 años, y en el caso de los up-to-7, si es que cumplen los dos criterios, tanto Milán como up-to-7, tendrían una supervivencia en torno al 69 al 79% a los 60 meses, y en caso de que sean Milán, pero estén dentro de los up-to-7, entre el 61 y el 73% de supervivencia a 5 años.
En el caso de los hepatocarcinomas de estadio intermedio, que es el que se diferencia del estadio temprano debido a que tienen nódulos más grandes o mayor cantidad de nódulos, como se puede ver en el siguiente gráfico, tenemos de 4 a 6 nódulos o tumores mayores a 5 centímetros y son únicos, nos permiten dilucidar los pacientes que podrían ser beneficiados de la quimioembolización, que es el tratamiento más estándar del estadio B, y que de esa manera podríamos nosotros tratar a un paciente que tenga una buena respuesta y podría ser retrasplantable si es que conseguimos una infraestadificación del mismo. En eso se basan las terapias de downstaging o infraestadificación. Habíamos tenido la método Ticket, que se basaba en el número de nódulos y el tamaño tumoral principal, que cuanto más nos alejamos del estándar ideal, mayor es el precio a pagar en supervivencia a 5 años. Posteriormente se amplió con los criterios con la alfa-fetoproteína, con el advenimiento de la alfa-fetoproteína y el parámetro de la suma de los tumores y el tamaño tumoral en las abscisas. Y de esta manera se ha construido un algoritmo que nos permite a nosotros, según el número, la cifra en nanogramos de alfa-fetoproteína, coincidir con el número de nódulos. Y de esta manera, si llegamos a esta base que ellos estipulan que hasta 200 de alfa-fetoproteína para una suma de 7, 400 de alfa-fetoproteína para una suma de 5 y hasta 1000 de alfa-fetoproteína para una suma de 4, podríamos mantenernos en un rango tolerable o de 65 a 70% de supervivencia a 5 años, como para que nos sirva el monitor previo para trasplantar o no, para tomar las decisiones. En nuestro estudio inicial de la tesis hemos publicado un artículo en el cual habíamos visto resultados de que los pacientes que se sometían a terapia loco regional y luego se trasplantaban, estaban en el grupo expandido, tenían un mejor resultado que aquellos que no eran sometidos. Igualmente, en la publicación original de Mazzaferro habían visto que los pacientes con tratamiento loco regional previo habían tenido una mejor respuesta que aquellos pacientes que no habían sido tratados previamente. Según las guías actuales en la Asociación Americana y en la Asociación Europea, recomiendan que los pacientes sugieren que el paciente pueda ser trasplantado si es que el paciente tuvo una buena respuesta a la infraestadificación. Y en ese sentido, en la última reunión de consenso de la Asociación Española de Trasplante Hepático, también se incluyó en las guías con un manejo de la alfa-fetoproteína al mismo tiempo que el tamaño tumoral, como lo voy a demostrar en este algoritmo que hemos creado. Según la reunión del último consenso, si el paciente, hay dos escenarios: si el paciente cumple los criterios de Milan o excede los criterios de Milan, pero cumple los criterios Astrucén. En el primero de los casos, si la alfa-fetoproteína es menor a 1000, el paciente puede ser incluido en lista de trasplante. Si la alfa-fetoproteína es mayor a 1000, se le somete a terapias loco-regionales para valoración posterior. Si la alfa-fetoproteína desciende a menos de 500, el paciente puede ser trasplantado. Pero si la alfa-fetoproteína se mantiene por encima de 500, se desestima el trasplante. En caso de que exceda los criterios de Milan pero cumpla los criterios Astrucén, la recomendación es un poco más restrictiva con respecto a la alfa-fetoproteína. El punto de corte es 400. Si la alfa-fetoproteína es menor a 400, el paciente puede ser sometido a trasplante. Y si la alfa-fetoproteína es mayor a 400, se le somete a terapias locorregionales para una valoración radiológica al mes. Si la respuesta es mala, si no tiene respuesta, se desestima el trasplante. Nosotros, en nuestra experiencia, como esta tesis involucra muchos pacientes, hemos tenido, gracias al advenimiento de los donantes de edad avanzada y donantes en asistolia, hemos podido tener donantes subóptimos al inicio que nos permitían a nosotros ampliar los criterios para poder trasplantarlos. Por ello, hemos hecho dos enfoques de estudio a los pacientes con respecto a los donantes, que los voy a presentar ahora. Bueno, anteriormente, a 2005, antes de la ley de tráfico, los donantes ideales eran considerados los pacientes, siempre fueron considerados donantes menores a 50 años con buen estado de salud. Y con la ley de tráfico, este grupo de donantes ha disminuido de forma importante. Por suerte, con el advenimiento de los donantes de edad avanzada, hemos conseguido mantener la cifra de donantes desde el año 2005 hasta el 2012, en el cual se aprobó una ley de que podría ejercerse la donación en asistolia en España, de este modo repuntando la cantidad de donantes por millones y llevándonos a la cabeza del mundo en donantes por millón de habitantes. En ese sentido, aquí podemos observar, según el registro, cómo el sector de donantes mayor a 75 años ha ido aumentando en el tiempo. Y los resultados de los donantes en asistolia no están mal a 5 años, están a 78,4%, como se puede ver en esta gráfica del registro español.
Hemos publicado múltiples artículos y vamos a enfocarnos en dos principales. En este hemos comparado un grupo de receptores cuyos donantes eran mayores a 80 años en la línea azul y los grupos de donantes menores a 80 años. Fueron 283 versus 44 pacientes del grupo de donantes mayores a 80 años y no hemos visto una diferencia significativa en la supervivencia a los 5 años, ni en la supervivencia del injerto, ni en las de los receptores. Por otro lado, hemos publicado el año pasado en la American Journal of Transplantation un artículo donde comparamos la supervivencia de los receptores. Hemos comparado dos grupos de donantes en asistolia y un grupo de donantes en muerte encefálica, y hemos comparado los estudios y hemos visto que no hubo tampoco diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia tanto de los receptores como del injerto al año de trasplante. El grupo de donantes en asistolia lo hemos dividido en dos para un subanálisis con mayores de 70 años de 32 pacientes y el otro de 45, que tampoco hemos visto diferencias tanto en la supervivencia de los receptores ni en la supervivencia del injerto. Con ello, con toda esta introducción, nos planteamos la siguiente hipótesis y análisis objetivo. ¿Es posible realizar el trasplante hepático en pacientes con hepatocarcinoma más allá de los criterios de Milán, con resultados clínicos aceptables respecto a la supervivencia del injerto y del paciente, incluyendo el uso de injertos procedentes de donantes subóptimos por edad avanzada y en asistolia tipo 3? Los objetivos de la tesis son, los objetivos: analizar la supervivencia del injerto y global de los pacientes trasplantados de hígado por hepatocarcinoma en el Hospital Clínico Universitario Virgen de Risaca de Murcia. Analizar las diferencias de resultados en función de los escenarios oncológicos incluidos para el trasplante, Milán y expandido. Analizar el impacto de la edad del donante en la supervivencia del injerto y global del receptor. Analizar el impacto de la donación en la asistolia controlada, la supervivencia del injerto y global del receptor. Analizar el impacto de la supervivencia de los criterios de Milán en la incidencia de recidiva tumoral post-trasplante y en la supervivencia global. Hemos estudiado a todos los pacientes trasplantados de hígado del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia entre enero del 2011 y noviembre del 2017. El grupo control fueron aquellos pacientes que han cumplido los criterios de Milán y el grupo de estudio aquellos que no lo han cumplido, que los han sobrepasado. Los criterios de inclusión: el diagnóstico radiológico preoperatorio de hepatocarcinoma confirmado posteriormente en la pieza de hepatectomía, incluyendo casos de necrosis tumoral total tras la terapia locorregional. También hemos incluido los pacientes con cirrosis hepática sin diagnóstico preoperatorio de hepatocarcinoma, pero con la detección de la pieza con un hepatocarcinoma incidental. Los criterios de exclusión son todos los pacientes con diagnóstico radiológico de hepatocarcinoma cuyo hallazgo tumoral no ha sido encontrado en la pieza de desplante. Características de los donantes: todos los pacientes donantes que tengan enzimas hepáticos dentro de la normalidad, una esteatosis hepática menor a 30% en la ecografía, la estabilidad hemodinámica y en la biopsia de injerto a criterio cirujano cuando el paciente era mayor a 80 años. Criterios para desestimar el injerto: la esteatosis mayor a 30% y la fibrosis en puente o hepatitis. ¿Cómo nos manejamos con los receptores, con los receptores? Una vez que el paciente está diagnosticado de hepatocarcinoma, si el paciente cumple los criterios de Milán, se realizan terapias locorregionales durante el tiempo en lista de espera, con un criterio neoadyuvante. Si se excede los criterios de Milán, se somete a downstaging o infraestadificación. Se realizan evaluaciones radiológicas y si la respuesta es nula o parcial, el paciente se repite la sesión con la misma o con otra distinta de las terapias locorregionales. En pacientes con alto riesgo se hace una vigilancia periódica con alfabeto y pruebas de imagen, y en caso de respuesta completa permanece en lista de espera. En caso que la respuesta sea favorable, se somete a la valoración de un comité multidisciplinar formado por digestivos, cirujanos, patólogos, radiólogos, etc. Y si se autoriza eso, el paciente firma el consentimiento informado, se realiza un estudio analítico completo, la valoración puede valoración clínica, valoración cardiológica y exploraciones complementarias según la necesidad. El sistema de priorización es según la fecha de inclusión en lista de espera. Procedimientos quirúrgicos. En la cirugía de donante como en el banco, tenemos un equipo de cirujanos de más de 30 años de experiencia que hacen la técnica habitual.
la cirugía de banco tenemos tinciones especiales de Sudan 3-4 para valorar esteatosis y el bromotocoazulanilina para la fibrosis en puente, que nos permiten afianzar un poco mejor los casos dudosos. La cirugía del receptor, la fase de patectomía con la técnica de piggyback, la fase de implante con la técnica habitual universal. El seguimiento de los pacientes se realiza en consultas externas de patología y cirugía hepatobiliar-pancreática. Es mediante un dosaje periódico de fosfetoproteína y pruebas de imagen como la ecografía, la tomografía, la resonancia cada 6 meses y la función hepática y valorar posibles complicaciones alejadas. La inmunosupresión, la pauta general es de estradiol, tacrolimus y mofetil-micofenolato. En el caso de insuficiencia renal se da el basiliximab. En caso de intolerancia al tacrolimus se da ciclosporina A. Las variables principales de conformación de los grupos de estudio fueron el número de nódulos y el tamaño del nódulo dominante en milímetros. A través de esas dos variables se conformaron los grupos de estudio si cumplían o no cumplían los criterios de Milán. A partir de eso hemos analizado variables anatomopatológicas en el explante, que se pueden ver ahí, y en las variables del donante y variables del receptor, que son múltiples pero que las valoraremos en el apartado de resultados. Hemos hecho un análisis descriptivo univariante, una regresión logística multivariante, posteriormente el análisis de supervivencia del injerto y global de los pacientes con un contraste de medianas de supervivencia y la regresión de Cox. Y pues, la significancia estadística de P de menor a 0,05 y el SPS como programa. Voy a pasar a mencionar los resultados de la tesis. Con respecto a los grupos de estudio, hemos visto que la media de nódulos en el grupo Milan era de 1,3 y 3,4 en el grupo expandido. Y el nódulo dominante en el grupo Milan era 27 milímetros comparativamente con el grupo expandido que era de 40 milímetros. No hemos visto diferencias significativas entre los grupos de estudio respecto a los donantes, excepto en el donor risk index, en el cual hemos visto que hay un pequeño aumento con respecto en el grupo Milan. Probablemente a expensas del tiempo de isquemia fría, que fue un poco más largo en el grupo Milan, pero no fue significativo. Con respecto a las variables de los receptores, hemos visto que había una mayor tasa de virus detectados por virus hepatitis C en el grupo expandido que en el grupo Milan. Con respecto a las variables receptores de terapias locorregionales, hemos visto que el grupo expandido tenía 1,8 sesiones por cada paciente versus el 1,1 de lo del grupo Milan. Y la respuesta radiológica a las terapias locorregionales había una mayor proporción de respuesta nula en el grupo expandido. Aquí tenemos las variables de la preoperatorias y intraoperatorias. Aquí no hemos visto diferencias significativas en ambos grupos de estudio, tampoco en las variables postoperatorias precoces, en la UCI principalmente. En el postoperatorio temprano no hemos visto diferencias significativas, pero quiero enfatizar de que la recidiva tumoral injerto era el doble de tasa en el grupo expandido que en el grupo Milan, aunque no era significativo. Respecto a la analítica, a las 24 horas no había diferencias significativas, igual que al alta de la UCI, ni tampoco al alta hospitalaria, no hemos visto diferencias importantes. Con respecto a las variables de anatomía patológica, hemos visto que el número de nódulos implantes sí que varió bastante entre el grupo expandido y el grupo Milan, siendo 5,7 en el grupo expandido y 1,5 en el grupo Milan. Y aquí de forma agrupada esta variable hemos visto que 15 de los 29 pacientes tenían 4 o más nódulos en el explante y 68 de los 71 pacientes del grupo Milan tenían menos de 4, o sea que correlacionaba bastante. La suma aproximada de los nódulos es una variable que hemos recogido a través del patólogo que ha medido la suma de nódulos en el explante, que ha dado significativa también, prácticamente el doble. Con respecto a otras variables de anatomía, la respuesta patológica a la terapia puente, observada también por un patólogo que nos definió eso según los porcentajes, ha dado significancia estadística. Con respecto a la regresión logística, hemos visto que la única variable significativa, con un hazard ratio pequeño, pero de riesgo, es la suma de tamaño de los nódulos a expensas del grupo expandido, que tenía mayor. Ahora pasaremos a hablar sobre la supervivencia del injerto. Al año hemos visto una diferencia del 9% de supervivencia entre el grupo Milan y el grupo expandido.
A los 3 años esta diferencia asciende al 11% y a los 5 años un 23% de diferencia, aunque no es significativo. En la mediana supervivencia hemos visto que las variables de impacto en la supervivencia fueron síndrome post-reperfusión como variable de intraoperatoria, las prostaglandinas en UCI, la disfunción primaria como variables de postoperatorio inmediato y las complicaciones mayor a 3A, porque son factores de riesgo. Y en el explante la trombosis portal. Fueron variables de riesgo que se observaron en la supervivencia del injerto. Por otro lado, con la regresión de cost de los grupos, hemos observado que a modo global el factor protector era una buena respuesta a la terapia locorregional en el explante, y los factores de riesgo que hemos visto son el síndrome por reperfusión, las prostaglandinas en UCI, la disfunción primaria, que también es de la UCI, y en el explante hemos visto estas dos variables, trombosis portal en el explante y el exceso de Milán en el explante también, que son factores de riesgo. Con respecto a la supervivencia global, hemos observado también que había una diferencia al año del 9% entre ambos grupos de estudio, a los 3 años del 11% y 23% de diferencia también a los 5 años del trasplante, sin ser estadísticamente significativo. Entre las variables de impacto en la mediana supervivencia son las fosfetoproteínas mayor a 400, el síndrome post-reperfusión, las prostaglandinas en UCI, el retrasplante que tuvo un impacto también en la supervivencia global, la trombosis portal en el explante, y en la regresión de Cox hemos visto como factor protector el parénquima hepático normal en el explante. Dentro de los factores de riesgo intraoperatorio, el síndrome post-reperfusión, en el caso del postoperatorio precoz, las prostaglandinas en UCI, la trombosis arterial y el retrasplante. Y entre las variables alejadas en la saliva tumoral injerto que tuvo impacto negativo en la supervivencia, y de las variables del explante, la trombosis portal y el grupo expandido, el que exceda en Milán en la anatomía patológica. Limitaciones de la tesis. No se ha analizado la supervivencia libre de enfermedad porque las causas de mortalidad en el grupo fueron múltiples. Solamente de los 39 fallecidos al momento del corte de la tesis, solamente 9 eran por recidiva tumoral con progresión de la enfermedad y el resto eran por distintas causas. El carácter unicéntrico del estudio, lo cual no nos permite a nosotros, no tenemos políticas propias de obtención de injertos, de trasplantes, por lo cual sería difícil extrapolar algunos resultados universalmente. El tamaño muestral relativamente pequeño, principalmente el grupo expandido, que eran 29, y el diseño retrospectivo, que durante el proceso fueron 6 años de recolección de datos de pacientes, que durante el mismo proceso de la tesis fueron cambiando algunas terapias para el virus de hepatitis C fueron mejorando, el tipo de donantes, también las políticas de donación fueron cambiando durante el proceso, y eso puede limitar un poquito algunos resultados con las aplicaciones. Con respecto a ello, voy a leer las conclusiones de la tesis en inglés debido a que es convención internacional. Despite not observing statistically significant difference in graft and patient survival between Milan criteria and Milan outpatients, clinically relevant differences are observed. Patients transplanted for hepatocellular carcinoma beyond the Milan criteria but meeting the up to 7 criteria presented lower outcomes in terms of survival, but higher results in terms of palliative therapies, days, sorafenib, etc. The age of donors is not a factor that the isolation influences the early and late result of liver transplantation. Donation after circulatory death, matrix rate, is not a factor that in isolation influences the early and late results of liver transplantation. Although a higher rate of post-transplant tumor recurrence and lower overall survival was observed in the expanded criteria group, not a statistically significant difference were observed. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar directamente a la discusión de la tesis con el doctorando. Y en primer lugar, si algún doctor en la sala
por vía telemática quisiera hacer alguna pregunta o comentario, pues estamos en el momento. Bueno, parece que no hay preguntas, por tanto vamos a comenzar con la discusión con el... Bueno, sí, el profesor Ramírez quiere hacer un comentario o pregunta. Dos breves comentarios. Uno, en primer lugar, quiero agradecer a los miembros de este tribunal, en nombre del Departamento de Cirugía, el haber aceptado formar parte de la comisión y evaluar esta serie de trasplante hepático en hepatocarcinoma de la unidad nuestra del Hospital Clínico Universitario Virgen de Tarisaca. Agradecer a la gente de fuera, a la doctora García Bernardos, profesora de la Universidad de Oviedo. Ella es experta en trasplante hepático, una de las pocas mujeres en España que hacen trasplante hepático. Eso es digno de irrelevante también. Yo creo que en este contexto en el que nos movemos actualmente, por el sacrificio que supone y dedicarse al trasplante hepático. Y especialmente al profesor Chávez, con el cual pues, nos une una relación de amistad y profesional de hace muchos años. Coincidimos con él en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Addenbrooks, aprendiendo el trasplante hepático. Él se quedó allí trabajando varios años en trasplante hepático, en el hospital pionero de trasplante a nivel de Europa con el profesor Calde. Posteriormente se trasladó a la Universidad de Gales, en el hospital de Cardiff y Universitario de Cardiff, y yo pues especialmente pues que se haya desplazado físicamente desde Inglaterra con todos los líos que ahora supone pasar a los aeropuertos, los controles COVID y sobre todo ahora Inglaterra, que está fuera de la Unión Europea, que se ha puesto más estricto, que yo no sé si lo amenazaron con cuarentenarlo al regreso. Y el segundo comentario, yo quiero aquí subrayar y felicitar el esfuerzo y tesón del doctorando de Luis. Él ha hecho esta recogida de datos y este análisis compaginando el trabajo, las guardias y durante 2 años que estuvo aquí, después de acabar en Miren y con la residencia en Córdoba, le dieron una beca de POSMIR, la Asociación Española de Cirujanos, que también le agradezco, y él eligió la unidad nuestra de trasplante de Murcia para venirse estos 2 años, y yo puedo decir que gran parte de la serie que se incluye, él estuvo físicamente participando en los trasplantes, participando en el postoperatorio, y realmente desde el punto de vista científico yo aquí creo que todos los resultados y el análisis ha sido impecable y muy honesto de tal manera del análisis que se ha hecho de estos 100 hepatocarcinomas trasplantados en este corto periodo de tiempo con donantes subóptimos el paciente en un momento en que aquí teníamos una lista de espera muy larga, una mortalidad del 15 al 20%, y teníamos que recurrir a donantes subóptimos para acortar la progresión de la enfermedad en lista de espera. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ramírez. Muy bien, pues pasamos a la discusión por parte del tribunal con el doctorando, como ya anteriormente, y en primer lugar la profesora Carmen María García Bernardos tiene la palabra para hacer los comentarios o preguntas que considere oportunas. Bueno, buenos días, muchas gracias. ¿Me oís? Perdón. Sí, yo no, ahora, y me vemos. Bueno, agradecer, en primer lugar, pues agradecer a los doctores de la tesis, el doctor Ramírez y el doctor Cascales, que son profesionales con una gran trayectoria y conocimiento en un tema tan apasionante como es el trasplante, el haber contado conmigo como miembro del tribunal. He estado en otras ocasiones de manera presencial. Para mí, estar en Murcia y en ese hospital rodeado de profesionales de tan alto nivel, pues es gratificante y estimulante, porque un hospital y un servicio con tanta producción en investigación, con tesis doctorales, con trabajos de investigación, con publicaciones,
en los tiempos en los que corren es muy difícil sacarlo adelante y hacerlo compatible con una actividad asistencial de alto nivel y, bueno, por la trayectoria, por lo que sabemos todos, pues eso se ha conseguido en vuestro servicio, el servicio de cirugía general de la Virgen de la Risaca y vinculado evidentemente a la universidad. Sois, la verdad, que una referencia pues, para profesionales como yo. En relación ya con la exposición y la defensa de la tesis, me gustaría preguntar al doctorando, no sé si hacer las cuestiones todas seguidas, supongo que será más cómodo para que él me pueda responder. Las dudas que nos surgen un poco a todos los que trabajamos en este campo y que nos enfrentamos a la decisión con unos recursos limitados como es el órgano, como es el hígado o la donación, el escoger qué pacientes tenemos que trasplantar o no. En el caso del hepatocarcinoma, pues se han establecido unos criterios en los que se ven unos resultados adecuados, como son los criterios de Milán, pero también en los últimos años todos sabemos que abrimos un poco el abanico hacia criterios expandidos. Por ejemplo, en nuestro hospital muchas veces el utilizar criterios expandidos no tenemos un protocolo muy establecido, se basa en sesiones multidisciplinares, un acuerdo entre cirujanos y hepatólogos. Respecto a eso, vosotros tenéis unos protocolos establecidos de criterios expandidos. ¿Hasta dónde tenéis el límite de los criterios expandidos? ¿Lo valoráis, por ejemplo, en sesiones multidisciplinares en las que decidís qué pacientes, atendiendo de manera individualizada las características de ese posible receptor, el trasplantarlo o no? Eso, es una cuestión que a veces se nos plantea, ¿no?, a todos, qué pacientes pueden trasplantarse o no cuando están más allá de los criterios de Milán. Luego, aparte de qué criterios se puedan establecer, comentáis en las conclusiones, o comenta el doctorando en las conclusiones, que los pacientes que son sometidos a terapias locorregionales en lista de espera, sobre todo si están más allá de los criterios de Milán y están dentro del Actus 7, suelen tener buenos resultados y es mejor que los tratamientos paliativos. ¿Planteáis más allá de los Actus 7 sería conveniente no trasplantar y pasar a tratamientos paliativos? O se podría valorar el trasplante en esos pacientes. Y uniendo un poco todo, los pacientes que entran en lista de espera de trasplante, ¿consideráis que desde el principio se tienen que someter a unas terapias locorregionales? ¿O veis si crece el tumor, si va aumentando el número de nódulos, hacerlo a lo largo de la lista de espera del trasplante? Y por último, simplemente, en los últimos años han cambiado un poco el escenario. ¿Qué recomendáis vosotros hacer en el caso de que los pacientes entran en la lista de trasplante? Los que entran dentro del criterio de Milán, tratarlos en la lista, los que ya desde el principio, los que tienen criterios expandidos, tratarlos también, o esperar un poquitín respuesta y evolución. Eso es un poco las preguntas que me gustaría formularle al doctorando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bernardo, por su pregunta. El proceso de selección de pacientes para trasplantarlos es un proceso muy dinámico. Los pacientes proceden de distintas áreas, ya sea del área de digestivo o el área de oncología. A veces son pacientes de cirugía, que son pacientes que no son resecables al inicio, porque se ve que tienen un parénquima hepático cirrótico y que no son subsidiarios de trasplante. Se presentan en el comité multidisciplinar y en general cualquier tumor mayor a 2 centímetros y con un parénquima cirrótico se tiende a adoptar las terapias locorregionales, si es por la vía neoadyuvante durante el tiempo en lista de espera. Eso en general. Y por otro lado, en caso de que esté excedido de Milán, por lo menos hasta el Actus 7 se tiende a hacer las terapias locorregionales con la finalidad de la infraestadificación. Pacientes más allá del Actus 7, en general se trata de valorar personalmente el caso, si es un paciente joven, si es un paciente, si tiene otras valoraciones, otras aristas, y hay algunos casos. Si voy a ir a números directamente, en el subanálisis que se ve en la discusión que hemos realizado nosotros, si valoráramos el punto de corte en el Actus 7, quedarían 86 pacientes hasta el Actus 7 y 14 irían más allá del Actus 7.
esos 14 pacientes sí que estaban excedidos, pero habían sido sometidos a terapias regionales para estadificación. Nosotros, la valoración, en este caso, que si excede los LAP27 sería una valoración dinámica y valoración secuencial en base a la respuesta que vaya teniendo durante el tiempo en lista de espera. La otra pregunta que había hecho era, yo creo que había respondido el tema del proceso de los pacientes más con tumores menores a 2 centímetros. En estos casos, los pacientes en general son valorados secuencialmente en las consultas a través o sea, en otro caso he visto que te habían hecho radiofrecuencia o microondas, pero generalmente si los pacientes pueden ser resecados, también se resecan. Muy bien. Hasta los 2 centímetros, y luego según el parénquima hepático, si el paciente tiene hipertensión portal o no. Ahí se valora para estar seguro que no es resecable. ¿Habéis valorado el estudiar, perdonad, esta última pregunta que se me ocurre, si existe una diferencia en cuanto al estadiaje pretrasplante y luego los resultados en el explante? Es decir, hay mucha variabilidad entre el diagnóstico que hacemos pretrasplante, que es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Pacientes que teóricamente creemos que cumplen criterios de Milán y luego están excedidos en el explante. ¿Habéis visto mucha diferencia entre el pre y la anatomía patológica o si se benefician evidentemente de tratamientos locorregionales durante ese tiempo? Al punto del corte del estudio, 71 pacientes cumplían los criterios de Milán radiológicos al momento del trasplante. De ellos, en el explante lo cumplían 54 pacientes. Histológicamente los criterios de Milán, es decir, el 2 tercios, 70%. Los restantes estaban excedidos de Milán en el explante, 22. En el caso de los pacientes con criterios expandidos que se han trasplantado, teníamos de los 29, 5 no estaban por dentro de los criterios de Milán. Pero esos que estaban dentro, estaban excedidos de Milán. De los 29 expandidos, de ellos 5 tenían necrosis tumorales casi completas por las terapias locorregionales que eran expandidos, pero si contamos el diámetro del tumor viable, estaban dentro de los criterios de Milán. O sea que el 70% de los pacientes con criterios de Milán que cumplen radiológicamente, al final están excedidos en el explante. Muchas gracias. Por mi parte, no realizaré más preguntas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Pasamos a continuación al doctor Chávez de la University Hospital of Wales para realizar las preguntas y consideraciones de Oxford. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle al doctor Martínez, el doctorando, por su presentación tan clara y concisa. En este momento, en este instante, probablemente usted es la persona que más sabe en el mundo de esta tesis y del tema. Entonces, vamos a aprovechar eso para que nos ilustren con alguna información. Quizás hay algunas oportunidades de investigación que todavía se pueden desarrollar a partir de esta tesis. La tesis es una tesis muy ambiciosa, con un número sustancial de casos, porque 100 casos de trasplante por el carcinoma hepatocelular es un número realmente dramático. Todavía se queja el doctorando de que sus cifras son pequeñas, pero de verdad son suficientes para tener una idea estadística La tesis tiene dos claras vertientes en su forma. Una es la investigación del carcinoma hepatocelular trasplantado, que se selecciona de acuerdo o más allá de los criterios de Milán. Y la otra es hacer una observación de los donantes mayores y del tipo Maastricht 3 en asistolia, que es un desarrollo que en su momento se ha consolidado ahora, pero que cuando la tesis estaba haciendo el trabajo fue novedoso y que fue inteligentemente la garantía de que no hubieran críticas a la primera parte del estudio, o sea, porque en un momento puede haber sido
fácil comentar que usted está usando valiosos órganos para pacientes sin garantía de resultados, pero esta tesis vino ya con una carga de nuevos órganos, y eso en sí es un desarrollo muy importante del trabajo que se hizo y sobre el cual está haciendo la tesis. De manera que esas dos vertientes son coherentes y van de la mano hasta el final de la tesis, donde comprende uno por qué están asociados los dos temas. El aspecto formal está correcto, la hipótesis y los objetivos son coherentes y muestran rigor científico. El análisis estadístico es adecuado, a mi modo de ver, y no hay ninguna observación allí. Yo tengo una pregunta puntual, una curiosidad, y no tienen que alarmarse el doctor Martínez. Me llama la atención que no aparece analizado por separado el tipo de tumor hepatocelular colangiocarcinoma, sino que está junto con los otros. Y quizás ahí hay una oportunidad de analizar los cuántos casos que tuvieron de colangiocarcinoma separadamente, y probablemente encontrar que sí o no el resultado pudiera ser distinto del hepatocelular, del carcinoma hepatocelular, para beneficio de la hipótesis que usted está presentando, porque quizás mirando ese subcomponente de casos, si fue suficiente, pudiera dar una idea de que, o digámoslo de otra manera, si remueven los colangiocarcinoma, es posible que los hepatocelular carcinomas vayan a mostrar un mejor comportamiento de esta tipo. ¿Tienen algún comentario sobre ese último punto? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. En la hipótesis hemos planteado en los criterios de inclusión aquellos pacientes que también tengan un hepatocolangiocarcinoma visible en la anatomía patológica del desplante. Hemos tenido solamente 2 casos en los cuales hemos encontrado el hepatocolangiocarcinoma como una variante mixta, pero a la vez de pacientes en el contexto de otros pacientes que tenían otro hepatocarcinoma. No estaban aislados esos 2 casos. Por eso lo hemos incluido en el estudio global con el resto de la hepatocarcinoma. Hemos hecho una publicación, pero a nivel de póster de congresos, de los 2 casos que hemos estudiado, de los hepatocolangiocarcinomas. Como le dije, también tenían un hepatocarcinoma y por ello no los podíamos situar en un grupo diferente. Pero bueno, en principio uno de los pacientes, los 2 eran pacientes eran varones, uno era con una hepatitis B de base, uno ha vivido hasta el cierre del estudio, unos 41 meses, y el otro ha tenido una recidiva tumoral, pero por el hepatocarcinoma a los 14 meses, y ha fallecido como a los 30 meses. A nivel así descriptivo podríamos describir estos 2 casos, pero no hacer un análisis de su grupo, porque son solamente 2 casos y no tendría impacto. Muchas gracias. Durante la realización del trabajo que constituye esta tesis, han habido unos cuantos desarrollos en el área que ustedes han sido partícipes, pues, probablemente pioneros hasta cierto punto. Uno de ellos es que hoy en día se ha consolidado el tratamiento de la hepatitis C, del virus de la hepatitis C, y eso probablemente, cuando usted tenga su tesista que va a dirigir, eso puede ser un área que ellos van a explorar, cuál es el comportamiento que tienen los carcinomas y a los que se les trata exitosamente el virus de la hepatitis C. Con relación a los donantes, ya fue un acercamiento rompedor y atrevido cuando comenzaron a hacer los donantes asistólicos, y fue exitoso, y la unidad de aquí la risa que son pioneros en el área. Hay también desarrollos hoy en día que probablemente van a ofrecer oportunidades. Uno de ellos es la perfusión regional normotérmica en el momento de la donación de órganos. Y otro
la preservación en caliente del hígado perfundido, que yo particularmente le veo un ángulo de interés en la estatosis hepática, porque quizá uno de los factores que es más difícil de hacer el éxito de los trasplantes con hígado graso es la preservación en el hígado. Y me dejo una pregunta. ¿Qué le ofrece hoy el trasplante o qué le ofrece hoy el médico al paciente individual que se presenta con una situación de esta? Cuando el paciente está en la posición de decidir qué es lo que prefiere, cuál es la información que se le da, qué es lo que se le dice al paciente, qué es lo que le ofrece usted al paciente que tiene un hepatocarcinoma en esta situación. Sí. Gracias por su pregunta y su comentario. En el caso que venga un paciente con características de un paciente que sea mayor, que tenga un rango de edades, un hepatocarcinoma diagnosticado y no sea resecable el tumor, yo me plantearía ahí ponerle la mejor posibilidad que tenga, si es que está dentro de los criterios Milano H7, como mucho, el trasplante. Y no darle una ilusión mágica, sino que darle un resultado de que es probablemente la mejor terapéutica que le podríamos ofrecer para su condición actual dentro del arsenal terapéutico existente, porque tenemos según nuestros resultados y todas las publicaciones que existen para el estadio A, por lo menos de la clasificación de Barcelona, y aquellos tumores linfoestadificados de la clasificación B, el resultado del trasplante hepático con una supervivencia mayor al 70% a 5 años no lo puede ofrecer otra alternativa terapéutica en este momento. Por lo cual yo me decantaría a informar al paciente y decirle que es la mejor alternativa que se le puede ofrecer, y más aún en este centro, en estas condiciones que tenemos, que los resultados son bastante fiables y están publicados, ¿no? En ese sentido. Gracias. Bueno, pues yo como presidente creo que ya prácticamente se le han realizado la mayor parte de las preguntas así más importantes. Quería hacer un comentario. He tenido la oportunidad durante varios años de compartir el pase de visita y la atención a los pacientes trasplantados junto al doctor Luis Alberto, y la verdad es que quiero destacar algo que es complementario a lo que se ha destacado previamente por los compañeros y por el profesor Ramírez, que ante todo Luis Alberto, yo creo que en la vida, yo primero creo que se ha de ser buena persona y ha de ser una persona humana y posteriormente ser un buen médico. Él tiene las dos características, pero destaco la bondad y la humanidad que tiene el doctorando que hoy está presentando la tesis. Y eso, pues creo que le augura un futuro como médico muy importante. Porque, insisto, para mí, antes que ser buen médico, hay que ser buena persona. Creo que él lo ha demostrado. Yo le he conocido, he tenido la oportunidad de conocerle durante unos cuantos años, pasando visitas juntos. Aparte de la gran disponibilidad para realizar todo tipo de cuestiones que se plantean en la vida diaria, de ir a radiología, de ir a laboratorio, en fin, una actitud realmente como creo que ha de ser un buen médico. Bien, dicho esto, solamente quería hacer alguna pregunta que más que nada son curiosidades. La primera es, bueno, ante todo, por supuesto, quiero felicitar a mis compañeros y amigos, el profesor Ramírez, con el cual pues, me une una amistad desde hace muchos años. También tuvimos la oportunidad de estar juntos en Cambridge, donde conocí al profesor Chávez. Y bueno, ¿qué voy a decir del profesor Ramírez? Igualmente, una excelente persona y un excelente científico, y por eso está donde está actualmente. Y al doctor Cascales, que también es pues, una persona
que transmite siempre una gran serenidad, un gran temple y también una bellísima persona y competente. Les felicito por haber dirigido esta tesis. Una pregunta respecto a los criterios de Milán. Siempre sabemos que criterios de Milán los utilizamos antes del trasplante. ¿Me puede indicar cuántas personas, porque a lo mejor no lo he visto bien, cuántos pacientes tenían criterios de Milán en el explante, seguían teniéndolo, y cuántos estaban fuera de Milán? ¿Qué porcentaje? Sí, de los 71 pacientes, muchas gracias, doctor Juan, por su comentario y su pregunta. De los 71 pacientes que estaban dentro de los criterios de Milán, 54 cumplían los criterios de Milán en el explante. El resto no cumplía, y del grupo, eso son 54 de los 71. ¿Y hubo diferencia en este tipo de pacientes? Aunque veo en la tabla, sí, en la tabla 15 que realmente fueron pocos los pacientes que fallecieron como consecuencia de la progresión de la enfermedad. Pero en cuanto a la supervivencia libre de recidiva, o en cuanto a los pacientes que tuvieron recidiva, aunque no hubieran fallecido en el momento del cierre de la base, ¿hubo diferencia entre esos pacientes que estaban fuera de Milán y los que estaban dentro de Milán, aunque pre-trasplante estuvieran dentro de Milán? No sé si lo ha... Sí, lo hemos revisado. Lo que pasa es que no lo hemos publicado por la mortalidad diversa que hemos tenido al inicio de la casuística. En el grupo de Milán, de los 4 fallecidos, tenían una media de supervivencia, y 2 expandidos tenían una media de supervivencia de 11 meses aproximadamente. Una desviación estándar de 2 meses. Y en el grupo Milán tenían 13 y medio aproximadamente, también con una desviación. No era significativa la diferencia, pero había un poco más de supervivencia en los 5 pacientes que estaban dentro de los criterios de Milán. Pero dentro de los de Milán, que luego en el explante se vio que no tenían, que estaban más allá de Milán, ¿hubo diferencia en la supervivencia dentro del grupo Milán? Milán radiológico. Milán radiológico, que lo utilizamos en la sesión clínica. Ese estudio sería muy interesante hacerlo, la verdad, porque yo no lo he analizado tal cual. Vale, era una curiosidad. Y luego también he visto que algunos pacientes, esto está en la tabla 15, me parece, en la tabla 13, algunos pacientes tenían la alfa-fetoproteína mayor de 400 pre-trasplante estando en Milán. Es evidente que el estudio es un estudio retrospectivo, como todos los estudios retrospectivos, como todos los estudios que hay hablando de criterios de Milán. Yo tengo aquí delante una presentación sobre Berenstein hace un año, y bueno, hay 2 grandes series, la de la UNOS, que son 3.500 pacientes de Milán y 700 fuera de Milán, y otra del Metoticket de Mazzaferro, pero son todos estudios retrospectivos, exploratorios como este, y por tanto uno puede hacer cosas que no están todavía bien establecidas. En este sentido veo que en la tabla de yo me siento partícipe de estas decisiones. Algunos pacientes que tenían más de 400 pre-trasplante. Estas cifras son las cifras del momento de la indicación. Algunos pacientes de estos, antes de trasplantarse, habían bajado por debajo de 400, estando en Milán. Esta variable es el pico de la proteína pre-trasplante. No he visto yo cuánto tiempo antes del trasplante fue. Alguno probablemente habrá sido ya un año antes del trasplante y por eso digo que posiblemente algunos pacientes no se haya hecho justo el día del trasplante o pre-trasplante, se haya hecho el alfa. Esa es una consideración muy importante. Vale. Y luego simplemente una consideración, cuando en la página 52 habla de las causas de trasplante tardío, habla de la recidiva de la enfermedad, del rechazo crónico y del síndrome de Busch-Chiari. Yo creo que una de las causas del trasplante tardío también importante es la coronariopatía isquémica secundaria a la trombosis que hemos tenido a lo mejor tardíamente. Y el síndrome de Busch-Chiari no suele ser una causa así muy frecuente. Bueno, yo cometí muchos más errores en mi tesis. Si es que eso se puede considerar un error, no es un error. Está muy bien. Muchas más. Creo que es una excelente tesis, una excelente presentación y le felicito. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos entonces a la decisión por parte del tribunal para tomar la decisión.
Vamos a permitir un poco de tiempo para mandar a la sala de espera a toda la gente. Vale.